¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? La sepsis, también conocida como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SRIS, es una enfermedad que se produce por una infección que ha ocasionado una respuesta anormal en el organismo y pone en peligro la vida del afectado. El sistema inmune del paciente actúa de forma desproporcionada o con menor intensidad de lo necesario frente a la infección. Esta respuesta anómala también puede involucrar, según Juan González del Castillo, del Grupo de Unidades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, el funcionamiento cardiovascular, neuronal, hormonal, energético, metabólico o intervenir en la coagulación. En el transcurso de la enfermedad se pueden ver afectados muchos órganos o sistemas, como el cardíaco o el respiratorio, que dejan de funcionar con eficacia y regularidad. Causas. Según González del Castillo, esta enfermedad suele ser consecuencia de algún proceso infeccioso que haya afectado anteriormente al paciente. Las infecciones que originan sepsis con más frecuencia afectan al sistema urinario y respiratorio, porque son las más habituales. Estas infecciones pueden ser ocasionadas por cualquier tipo de germen como bacterias, virus y hongos. Síntomas. Los síntomas que presenta el enfermo variarán dependiendo de dónde esté el foco de la infección que origina la sepsis. Uno de los signos que primero aparece es una alteración en el estado mental del enfermo. En general, se manifiesta con una caída de la presión arterial que desemboca en un estado de shock. Los órganos fallan y dejan de funcionar con normalidad y la circulación comienza a ser deficiente. Los síntomas más frecuentes son escalofríos, delirios o confusiones, fiebre o hipotermia, bajadas de temperatura, mareos, aumento de la frecuencia cardíaca, temblores, erupciones cutáneas que implican cambios de textura o de colores en la piel, incremento de la temperatura de la piel. Prevención. Para prevenir esta patología, lo primero que hay que hacer es evitar las infecciones que la originan. La primera propuesta que hace González del Castillo, es que se cumplimente adecuadamente el calendario vacunal, tanto en personas mayores como en niños y personas que sufran alguna enfermedad que aumente el riesgo de contraer algún proceso infeccioso. Una vez que el cuadro infeccioso se produce es importante su diagnóstico precoz y la puesta en marcha del tratamiento específico para él, afirma el portavoz de SEMES. La forma más eficaz de evitar una sepsis es que, una vez que se ha presentado el cuadro de la infección de origen, se trata a los pacientes sospechosos de forma precoz y correcta para evitar que el organismo actúe en defensa y pueda desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica. Uno de los métodos de diagnóstico es mediante análisis de sangre. Tipos. Según Miguel Sánchez García, de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y de Unidades Coronarias, SEMICIUC, la sepsis según la gravedad, la cantidad de órganos que afecte y la respuesta al medicamento, se puede clasificar en sepsis. Se presenta la enfermedad sin que falle ningún órgano. Sepsis grave. Son los casos en los que falla un órgano o se produce una bajada de tensión que se puede corregir adecuadamente con tratamiento. Shock séptico. En estos casos se produce una caída importante de la tensión que requiere un tratamiento urgente e intenso con fármacos de forma continuada. Diagnóstico. La sepsis involucra múltiples órganos, según el que esté afectado puede presentar síntomas diferentes. Las pruebas más eficaces para diagnosticar esta enfermedad son principalmente las siguientes. Análisis de sangre. Es el principal indicador de que la persona padece sepsis. El problema es que si el paciente ha tomado antibióticos, puede que no se muestre en el análisis los signos de esta. Fórmula leucocitaria. Este análisis de sangre consiste principalmente en medir la cantidad de cada tipo de glóbulo blanco que hay en el torrente sanguíneo. Gastrometría arterial. Pruebas de la función renal. Conteo de plaquetas y productos de degradación de la fibrina. Sirve para verificar los riesgos de sangrado. Los productos de la fibrina son los que quedan cuando los coágulos se disuelven en la sangre. Para analizarlos se necesita obtener una muestra de sangre y analizarla.
Tratamientos. En la sepsis el tratamiento está estandarizado y aumenta de forma importante la supervivencia de los pacientes. Según Sánchez García, el tratamiento se basa en administrar medicamentos de acción antimicrobiana y, según el tipo de infección, podría precisar un abordaje quirúrgico. Los especialistas le suelen dar a la persona afectada antibióticos y suero para que mejoren y, según la respuesta frente a estos, puede ser necesario otro tratamiento, como por ejemplo, la administración de fármacos que aumentan la fuerza de los latidos cardíacos. Dependiendo del órgano al que afecte la enfermedad puede ser necesaria la respiración asistida o hemodiálisis. Otros datos. Pronóstico. La mortalidad de los pacientes con sepsis es elevada. González del Castillo afirma que, en función de lo afectados que estén los órganos, la mortalidad puede variar entre un 10 y un 40% en los pacientes más graves. Aunque ha disminuido la mortalidad de personas que han sufrido sepsis, el número absoluto de muertes es mayor que otros años, porque hay más casos. Este incremento se debe a que cada vez más pacientes con cáncer logran superarlo y también hay más personas bajo tratamientos inmunosupresores, que aumentan el riesgo de sufrir sepsis. Otras noticias sobre sepsis. Un estudio examina el efecto de los antibióticos en pacientes con sepsis. La proteína PTX3 podría conducir a una nueva terapia contra la sepsis. Encuentran un regulador clave de la respuesta a la sepsis. ¿Qué es? La sepsis, también conocida como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SRIS, es una enfermedad que se produce por una infección que ha ocasionado una respuesta anormal en el organismo y pone en peligro la vida del afectado. El sistema inmune del paciente actúa de forma desproporcionada o con menor intensidad de lo necesario frente a la infección. Esta respuesta anómala también puede involucrar, según Juan González del Castillo, del Grupo de Unidades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, el funcionamiento cardiovascular, neuronal, hormonal, energético, metabólico o intervenir en la coagulación. En el transcurso de la enfermedad se pueden ver afectados muchos órganos o sistemas, como el cardíaco o el respiratorio, que dejan de funcionar con eficacia y regularidad. Causas. Según González del Castillo, esta enfermedad suele ser consecuencia de algún proceso infeccioso que haya afectado anteriormente al paciente. Las infecciones que originan sepsis con más frecuencia afectan al sistema urinario y respiratorio, porque son las más habituales. Estas infecciones pueden ser ocasionadas por cualquier tipo de germen como bacterias, virus y hongos. Síntomas. Los síntomas que presenta el enfermo variarán dependiendo de dónde esté el foco de la infección que origina la sepsis. Uno de los signos que primero aparece es una alteración en el estado mental del enfermo. En general, se manifiesta con una caída de la presión arterial que desemboca en un estado de shock. Los órganos fallan y dejan de funcionar con normalidad y la circulación comienza a ser deficiente. Los síntomas más frecuentes son escalofríos, delirios o confusiones, fiebre o hipotermia, bajadas de temperatura, mareos, aumento de la frecuencia cardíaca, temblores, erupciones cutáneas que implican cambios de textura o de colores en la piel, incremento de la temperatura de la piel. Prevención. Para prevenir esta patología, lo primero que hay que hacer es evitar las infecciones que la originan. La primera propuesta que hace González del Castillo, es que se cumplimente adecuadamente el calendario vacunal, tanto en personas mayores como en niños y personas que sufran alguna enfermedad que aumente el riesgo de contraer algún proceso infeccioso. Una vez que el cuadro infeccioso se produce es importante su diagnóstico precoz y la puesta en marcha del tratamiento específico para él, afirma el portavoz de SEMES. La forma más eficaz de evitar una sepsis es que, una vez que se ha presentado el cuadro de la infección de origen, se trata a los pacientes sospechosos de forma precoz y correcta para evitar que el organismo actúe en defensa y pueda desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica. Uno de los métodos de diagnóstico es mediante análisis de sangre. Tipos. Según Miguel Sánchez García, de la Sociedad Española de Medicina Intensiva,
crítica y de unidades coronarias, Semiciuk, la sepsis según la gravedad, la cantidad de órganos que afecte y la respuesta al medicamento, se puede clasificar en sepsis. Se presenta la enfermedad sin que falle ningún órgano. Sepsis grave. Son los casos en los que falla un órgano o se produce una bajada de tensión que se puede corregir adecuadamente con tratamiento. Shock séptico. En estos casos se produce una caída importante de la tensión que requiere un tratamiento urgente e intenso con fármacos de forma continuada. Diagnóstico. La sepsis involucra múltiples órganos, según el que esté afectado puede presentar síntomas diferentes. Las pruebas más eficaces para diagnosticar esta enfermedad son principalmente las siguientes. Análisis de sangre. Es el principal indicador de que la persona padece sepsis. El problema es que si el paciente ha tomado antibióticos, puede que no se muestre en el análisis los signos de esta. Fórmula leucocitaria. Este análisis de sangre consiste principalmente en medir la cantidad de cada tipo de glóbulo blanco que hay en el torrente sanguíneo. Gastrometría arterial. Pruebas de la función renal. Conteo de plaquetas y productos de degradación de la fibrina. Sirve para verificar los riesgos de sangrado. Los productos de la fibrina son los que quedan cuando los coágulos se disuelven en la sangre. Para analizarlos se necesita obtener una muestra de sangre y analizarla. Tratamientos. En la sepsis el tratamiento está estandarizado y aumenta de forma importante la supervivencia de los pacientes. Según Sánchez García, el tratamiento se basa en administrar medicamentos de acción antimicrobiana y, según el tipo de infección, podría precisar un abordaje quirúrgico. Los especialistas le suelen dar a la persona afectada antibióticos y suero para que mejoren y, según la respuesta frente a estos, puede ser necesario otro tratamiento, como por ejemplo, la administración de fármacos que aumentan la fuerza de los latidos cardíacos. Dependiendo del órgano al que afecte la enfermedad puede ser necesaria la respiración asistida o hemodiálisis. Otros datos. Pronóstico. La mortalidad de los pacientes con sepsis es elevada. González del Castillo afirma que, en función de lo afectados que estén los órganos, la mortalidad puede variar entre un 10 y un 40% en los pacientes más graves. Aunque ha disminuido la mortalidad de personas que han sufrido sepsis, el número absoluto de muertes es mayor que otros años, porque hay más casos. Este incremento se debe a que cada vez más pacientes con cáncer logran superarlo y también hay más personas bajo tratamientos inmunosupresores, que aumentan el riesgo de sufrir sepsis. Otras noticias sobre sepsis. Un estudio examina el efecto de los antibióticos en pacientes con sepsis. La proteína PTX3 podría conducir a una nueva terapia contra la sepsis. Encuentran un regulador clave de la respuesta a la sepsis.